Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, hoy bastante más tarde de lo habitual, ya no sabemos cómo decirlo, pero bueno, son cosas de esas que pasan en un día de esos que ha sido, digamos, intensos. Se acordarán que decíamos la semana pasada sobre esta semana que habría lunes, declaración de Aldama, martes de Coldo, miércoles de Begoña y dijimos el jueves, a lo mejor sale algo del fiscal general. Pues debemos tener una puñetera bola de cristal, en fin. Y mañana la declaración de la secretaria de Begoña. Para que vean que las cosas suceden como deben suceder. Qué menos que seguir apelando la calma, tranquilidad, que las cosas están bien, que a veces hay que dar toques de atención, como vamos a explicar, pero al final las cosas son tan meridianamente claras que esto en el fondo es prácticamente estamos ya en la fase de comida recalentada, por llamarle de alguna manera, en el sentido de que todo está cocinado y solo falta darle ese pequeño giro antes de servirlo. Vamos a hablar obviamente de los 0 mensajes del fiscal general. En fin, que para Sánchez quiere decir que no hablaba de nada. Para el país lo mismo, el país lo ha titulado que la UCO encuentra que hay 0 mensajes, dice el país. Dice, claro, se olvida de que hay 0 mensajes porque los han borrado. En fin, cosas de esas que hacen, cuanto menos, echar una sonrisa. Luego hablaremos del informe de la UCO que, lastimosamente, nuestro gran amigo Ion Antolín, saben, pues lo han invitado a la cena de los idiotas. La cena de Nochebuena en la Moncloa, pues ya lo tenemos ahí colocado, aparece él, aparece Francesc Vallès. Como conocedores de todo, Lobato además en ese móvil que dejó implica directamente a Sánchez a través de un mensaje que recibe de Santos Cerdá. Y aparecen también los medios, en este caso por la señorita, no sabemos muy bien qué es, a esta Angélica que ahora está de consejera en Televisión Española para luchar contra los bulos, la de que se inventó, lo de los DNIs del señor Peinado, en fin, cosas que supongo ya conocen. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Hablaremos también de Ábalos, que ahora acusa a la Guardia Civil, empieza a sentirse solo. Pero Ábalos, José Luis, es que estás solo. Parece mentira que no te hayas dado cuenta todavía de que te van a dejar tirado. Lo mejor que puedes hacer, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es cantar, hablar, explicar historias, porque tú sabes muchas cosas y lo que sabes tiene su precio de oro. Y seguramente el precio que te está ofreciendo el señor Sánchez, presidente Sánchez, no lo va a poder cumplir. Hombre, llama a Puigdemont, pregúntale si cumple Sánchez lo que promete. Es una pequeña sugerencia. Luego hablaremos de que también ha aparecido ya la señora Maroto. Recuerden que dijo que ella no había hablado nunca con Aldama. Pues cuando dices eso, ¡pam! WhatsApps con cariño, con una conversación informal, podemos decir casi, que no tienes con una persona que no conoces y que confirma una teoría que nosotros saben que usamos en muchas ocasiones, que es la teoría del gran hermano, es decir, que quien habla van a por él. En este caso, por ella. Ella dijo, negó todo. Si se hubiera callado, a lo mejor se hubiera dedicado Aldama a dirigirse a otro ministro o exministro. Pero es lo que tiene ir de bocas en esta vida. Y de Aldama, que explicamos hace 2 días ese conflicto de comunicación jurídico, y todo eso sirvió, y lo vamos a decir aquí, alguno sabemos que le va a molestar que lo expliquemos, pero oiga, nosotros nos gusta explicar las cosas como son. Se le ha dado un toque, pues a principios de semana, y se le ha combinado, vamos a decirlo así, como ya explicamos hace días, que Víctor, tú tienes un acuerdo. Empieza a aportar más documentación porque podrías volver a la cárcel. Lo ha entendido a la primera, no ha hecho falta explicarle mucho más, ha entendido rápidamente que él puede jugar a lo que quiera jugar, es decir, obviamente no meterse en más líos de los que tiene, pero si quiere cumplir el acuerdo, al menos ha de ser contundente con las cosas que sabe. No vale lo de guardarse cosas, estamos pensando en que no aporta nada de Begoña ni de Sánchez, como si intentara mantener el relato a su
aire. Y le han invitado a que él no marca los tiempos. Él no marca los tiempos. Que los acaben marcando los informes de la UCO y a partir de eso el aporte, pues bueno, eso es una opción que, miren, puede ser real, pero que no puede estar generando dudas en si el acuerdo con él es beneficioso. Se le ha dado un toque y ha cedido, obviamente, a cumplirlo. Santos Cerdán, que ha demostrado, por cierto, que la inteligencia no impera en esta trama corrupta, porque hacen declaraciones de bienes y resulta que entre una y otra pues pasa de 15.000 a 52.000 euros, algo, por cierto, perdón, de 9.700 a 52.000 euros en las cuentas bancarias, y coincide con la época de las donaciones de Aldama, donde además se compró coches, se arregló el piso, etcétera, etcétera, etcétera. No cobran tanto estos diputados. Diputados, por cierto, que hoy han tenido la última sesión y donde Junts y el PNV han votado contra el impuesto a las energéticas, otra bofetada al presidente Sánchez. Lo aprobarán por decreto ley el lunes, pero como saben, los decretos ley se han de pasar por el Congreso, lo volverán a tumbar, excepto que haya acuerdo, con lo cual no sabemos exactamente cómo explicarlo. Y hemos dejado para final explicar ya, porque es la semana que viene, el 24, la cena de los idiotas. ¿Saben? La cena de Nochebuena en la Moncloa, donde se ha juntado hoy, como hemos dicho, el señor Ion Antolín. No sabemos si lo utilizarán con sus estudios. Ion. Ay, que algunos empezamos a pensar, Ion, ¿cómo leches pasaste los mecanismos de control para entrar a trabajar en la Caixa? Porque algunos tenemos esa estúpida teoría, vamos a decirlo, y esto es una afirmación gratuita, de que la vinculación de ciertos personajes y grupos empresariales con los partidos es superior a lo que debería ser y que se aunan factores, favores, etcétera, etcétera. Se hace extraño que alguien sin estudios acabe en la Caixa, lo decimos así de claro, en una de las direcciones de comunicación. Se hace muy extraño. Lo decimos con toda la sinceridad. Y creemos, si nos escucha alguien de la Caixa, que debería haber algún mecanismo interno para averiguar por qué ese señor, sin estudios, otro bachiller como Puigdemont, optó a esos cargos privados. Sorprende mucho. Y es algo que a nosotros nos ha hecho dudar y nos ha hecho pensar que, ojo, que esto puede tener más implicaciones de las que puede parecer. Si les parece, empezamos con el tema de los 0 mensajes que ha encontrado la UCO en el de WhatsApp del fiscal general y vamos a ponerles el corte del señor Pedro Sánchez, donde no sabemos si ha enloquecido o qué. Ha dicho en pocas palabras que como no hay mensajes, tendrían que pedir perdón al fiscal general, obviando que no hay mensajes porque los ha borrado el fiscal general, como dice el propio informe de la UCO. Pero hemos pensado que ponerles ahora al señor Sánchez a estas horas, o que nos escuche mañana, pues ¿qué quieren que les diga? Va a ser un puñetero coñazo. Riámonos de sus palabras y poco más. Porque el fiscal general, ya lo dijimos, tenía su día en el jueves, esto es casualidad, se lo pueden imaginar, y hoy efectivamente ha salido ese informe de la UCO donde se confirma algo que parece inverosímil, no solo que el fiscal general borre los mensajes, sino que sea tan inconsciente de no saber que existen softwares para recuperar esos mensajes de forma casi automática. En este caso es un software que adquirió el gobierno de España a una empresa privada de Israel. Hay otros métodos, pero este, digamos, es oficial, software vale dinero, por el que se permite con un artilugio tipo una tablet aproximadamente colocar el móvil y recuperar cualquier información que ha sido borrada. Hombre, que eso no lo sepa, yo qué sé, un oyente o cualquier votante de la calle, lo podemos entender, pero que todo un fiscal general desconozca que si borra los mensajes los van a recuperar, pues parece cuanto menos ridículo. Parece ridículo también el argumento de Fiscalía General, que se cambió de móvil y entonces se borra todo. Sí, claro. Si hay mensajes, recuerden que cuando se le investigó se alegó desde la Fiscalía General que había temas de seguridad nacional
en esos móviles y que no se entendía por qué iban a ser incautados, volcados. Hombre, ¿alguien se cree que los mensajes de seguridad nacional se borran porque uno se cambie de móvil? ¿Ustedes se imaginan a los agentes del CNI, vamos a ponerlo así de claro, que están por ahí, que llevan móviles obviamente que no son personales, y que de golpe pues acaban una misión, oye, te vamos a comprar el iPhone 15, no sabemos por cuál van, ¿eh? Y dicen, no, y el 14, lo borramos todo. Ah, es que tengo las misiones súper secretas. No, lo borramos. Pero ¿en qué cabeza cabe estas cosas? Es que es para echarse unas risas, lo decimos con sinceridad, porque solo gente muy inconsciente puede intentar entender estas cosas, porque no solo son una trama corrupta criminal, como dicen los jueces, sino además son estúpidos e idiotas. Porque si no, no se entiende sus comportamientos. Y solo gente con auténtica mala fe o gente prostituida totalmente a esta trama corrupta puede intentar defenderlos. Y eso obviamente les pasa no solo al presidente Sánchez, que obviamente es parte involucrada y nosotros lo podemos entender. Un criminal debe intentar y puede mentir, como hace el presidente Sánchez en el día a día, no pasa nada. Pero que alguno que se llama medio de comunicación, hablamos por ejemplo del País, un ejemplo de vergüenza absoluta, que titule hoy, hace unos minutos, que hay 0 mensajes contra la trama, según ellos, de Ayuso, en el móvil del fiscal general, como diciendo que, ¿ves? No han hablado del tema, jugando a la partida de Sánchez, esto supongo lo ha diseñado Antolín, considerando a sus votantes auténticos retrasados mentales, a los lectores del País totales subnormales, porque, vamos, solo hay que leerse cualquier medio, estamos en el siglo XXI, esto no es el Praza, aunque ellos quisieran que fuera el Praza, y es fácil leer, saber, entender que no hay mensajes porque los han borrado. Y de aquí unos días aparecerán los mensajes, como hemos dicho, en esa recuperación que va a hacer la UCO a través del software que le hemos indicado que se adquirió en su momento a una empresa de Israel. Son cosas básicas que parece mentira que algunos no entiendan. El software, por cierto, si alguien quiere buscarlo, se llama Celebrity. En fin, también son cachondos los israelitas en estos temas. Para que vean que esto al final, como decíamos, ya está en una fase de degeneración total. Porque hoy además ha sumado el informe de la UCO, en ese informe, perdón, pues aparecen implicados diversos personajes de la Moncloa. Aparece el señor Francesc Vallès, que era hasta hace poco el jefe de comunicación, secretario de comunicación del gobierno, y Ion Antolín, que era del PSOE y ahora está en el puesto de Vallès, que aparecen como conocedores de todo y urdidores de todo el tema. Y aquí hay que pensar una cosa obvia. Si aparece el secretario de comunicación de Estado, el director de comunicación del PSOE, el ministro Óscar López, jefe de gabinete, la ministra que hablaron con ella, que era en aquel momento portavoz, y su jefa de gabinete, ¿aparecen todos estos? ¿Alguien se cree que estos hablan solos y no hablan con su superior? ¿Y cuál es el superior de todos? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el urdidor que confirma con los datos que ha aparecido hoy que aquí no iban a hablar de el novio Ayuso para dar una lección a los españoles. No, aquí querían derribar a Ayuso. Y por eso los movimientos y los envíos a Lobato, que se negó a publicar el tema, a decirlo hasta que estuviera publicado, la aparición de medios prostituidos, pero estos ya son muy prostituidos, ¿eh? Hablamos obviamente de el medio el Plural, donde su directora, que recuerden ahora es consejera de televisión, cobrando una buena morterada de dinero, pues le dijo incluso al señor Lobato que ahora sí, que ya podía que estuviera tranquilo. Alucinen, los medios no informando, sino dando instrucciones a los políticos de cuándo deben y cuándo no deben actuar. Sí. Y esto se llaman medios de comunicación. Lo que parece es que el gobierno tiene montado una red
prostituida, vamos a decirlo así, clientelar, de personajes que se hacen llamar periodistas y que no dejan de ser más que rastreros, rastreras, que se dedican a seguir el mensaje gubernamental y engañar a los retrasados, como hemos dicho, que les siguen y que les siguen creyendo. Todo parte de una trama corrupta criminal y donde los mensajes, por cierto, del volcado del teléfono de Lobato que dio cuando fue citado, pues directamente hablan de Sánchez. Sí, Santos Cerdán me ha llamado y ha dicho que Sánchez, que Pedro va a tirar contra Ayuso por este tema. Insistimos, todos aparecen en esta trama y va a ser curioso, porque al final lo peor, la pérdida, vamos a decirlo así, la derrota del gobierno va a ser por la obsesión por derribar a Ayuso. Sin Ayuso, por ejemplo, el tema del fiscal general, estaríamos todavía en una fase prehistórica, porque nada hubiera sucedido. Y es curioso también, porque, y aquí, a ver que nadie me interprete mal, pero si el novio de Ayuso, o supuesto novio, no hubiera hecho estas cositas, no estaría en la punta del huracán el presidente Sánchez y el fiscal general. Se irán haciendo sus trapiñuelas, sus tonterías, sus cosas ilegales. Pero todo esto no habría salido. Con lo cual, iba a sonar extraño, pues hay que agradecer a la señora Ayuso sus compañías, que ya tiene narices. Y esto es lo que a veces se llama en temas, ¿cómo íbamos a decir esto? En temas, yo qué sé cómo decirlo, de inteligencia, pues las casualidades que existen, ¿eh? Porque por mucha información, contrainformación y todas esas historias y mandangas que a veces les explicamos, nadie busca que la pareja de alguien sea un presunto personaje con problemas administrativos y con Hacienda, para que a partir de eso levantar como una trampa para que caiga el presidente y a partir de ahí detenerlo. No. Las cosas son más sencillas. Ella se junta con ese señor, alguien le hace llegar a presidencia que ese señor está intentando o ha querido llegar a un acuerdo y alguien, perdón lo que vamos a decir, pero a lo mejor a alguno se le va a esbozar una sonrisa y de esa casualidad, de esa ventana de oportunidad, palabra que hemos usado en muchas ocasiones, alguien es tan imbécil, tan idiota, que se cree todo, pica como un perfecto anormal. Perdón por las palabras, pero es que a nosotros estas historias nos hacen siempre mucha gracia porque ¿saben aquellas historias? Esto es como aquello, ¿sabes lo de los cubitos que van allí estafando a los turistas, que pones la bolita y vas moviendo los cubitos y siempre caen? Y dices, joder, dice, al final siempre caen. Pues esto es lo mismo. Le han puesto la bolita al presidente, le han dicho, hostia, aquí te puedes cargar a Ayuso. Sí, vamos. Y el presidente ha activado todos los mecanismos para cagarla, perdón, bien cagada. Debería el presidente preguntarse, porque Sánchez lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es tonto, pero tampoco es el tío más listo que existe en este país. Debería preguntarse el presidente, el fiscal general ya no, porque entendemos que tampoco tiene esa capacidad intelectual, pero debería preguntarse el presidente, ¿quién puñetas les puso en la pista de que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba negociando una deuda con Hacienda? Porque luego todos los tontitos, la Angelita, el León, el Vallés, todos estos han caído como auténticos tontos. Fíjense que el único aquí listo ha sido curiosamente el Lobato. El resto han caído todos. Y decimos, nadie busca
quién. Y perdón por las palabras, y si nos escucha alguien del equipo Ayuso, saben que lo decimos con todo el respeto. No va a ser que ella sea la presidenta y nos dé lo de paradores. Pero nadie busca colocar a alguien para acostarse con Ayuso, con un perfil. Pero sí que es cierto que cuando sabes ese perfil, de golpe se te ilumina una lámpara y dices, coño, oye, pensemos un momento. ¿Y si resulta que esto nos puede servir para hacer una pequeña... una pequeña minita ahí en el camino al presidente? ¿Se lo dejamos ir? Bueno, que estas cosas funcionan o no funcionan. En ajedrez saben que se llaman celadas, estas cosas. Y decimos, le enseñamos ahí la patita del novio y le decimos al entorno presidencial, oye, que está intentando llegar a un acuerdo. Y alguien dice, hostia, qué oportunidad de cargarnos a Ayuso, porque tenemos las pruebas. Y la cagan. Y la cagan. Pues Sánchez, cuando tú juegas a hacer celadas en la vida, a veces a ti te la meten duplicada y por detrás. Y fíjate que con todo el escenario dantesco que tienes, esto es lo primero que directamente aparece citado en la documentación. Quizá obsesionarse con Ayuso nunca ha sido una buena política. Porque el problema de esto es que esto mueve un poco los cimientos. Lo decimos, a ver si lo explicamos bien, porque cuando hay tantas cosas reconocemos que a veces cuesta explicar bien las cosas porque las tenemos muy claras, pero a veces nos cuesta hacerlas entender. Porque fíjese, Ábalos tiene un acuerdo con Sánchez, creo que eso tampoco lo duda nadie, pero Ábalos hoy ya se ha puesto nervioso porque ha visto el suplicatorio, que el PSOE lo va a aprobar, que eso podía contar con él, pero se empieza a dar cuenta de que tiene muchos números de acabar en la cárcel. Y él pensaba que, miren, que iba a pasarlo mal, pero no iba a llegar a tanto. Pero sobre todo empieza a ver que se siente solo. Hoy ha hecho esa rueda de prensa, allí en el Congreso, y empieza a darse cuenta que está solo, cuando está solo hace mucho tiempo, porque se ha creído a Sánchez. Porque él sabe que sabe muchas cosas de Sánchez, que Sánchez no va a querer tirarlo. Pero claro, cuando ve a Ábalos, que es un tío pillo. A Ábalos recuerdan que le dijimos al principio que tenía que buscarse buenos asesores, no hizo ni puñetero caso. Es un tío pillo. Pero cuando se da cuenta que ya están enlazando a Sánchez por el tema de la obsesión de Ayuso, empieza a ver que nadie se va a preocupar de él. Empieza a hacer cosas como hizo en su momento Roldán, acusar a todos o acusar a la Guardia Civil de abrir un sobre en su nombre, en fin, como si los aforados fueran Dios. Y empieza a sentirse solo y abandonado. Perdón, pero estar con Koldo es solo y abandonado porque Koldo, con todo el respeto, a eso no sabe mal, pero pinta lo que pinta. Un pobre desgraciado. Y la realidad es que Ábalos vuelve a pensar que quizá cantar, algo que hemos dicho en muchas ocasiones, vuelve a ser una opción interesante. Porque está claro que está solo. Y asumir tantas cosas no parece que vaya a ser bueno ni para su salud ni para su futuro. Porque además empiezan a entrar nuevos personajes en la trama. Recuerden aquello que siempre decimos de Gran Hermano, que si hablas mucho te echan fuera, no me pongas la pierna encima, a la puta calle. Pues ahora ha pasado con la señora Maroto, que dijo, no, yo con el señor Aldama nada de nada. Y nos ponen hoy unos WhatsApps cariñosos de Maroto con Aldama. Ella ha dicho, no, que eran tratos oficiales. Claro, cuando ella dice no hemos hablado de nada, supongo que se refería a que no hemos hablado de cosas íntimas. Pero señora Maroto, aquí no estamos hablando de intimidades, que nos da igual el señor Aldama con quien se vaya a la cama o se haya ido.
Aquí lo que estamos hablando es de contratos oficiales a través de una persona que ha corrompido las instituciones. Se ha intentado explicar y a veces, muchas veces lo hemos dicho, cuando tienes poco que explicar, mejor cállate. Es la lección 1 de comunicación. Si no hay nada que decir, cállate. Maroto le han dicho que hable y se ha equivocado. Y todo este movimiento último pues viene a raíz de lo que comentábamos, si se acuerdan, el lunes, si no me equivoco, donde decíamos que había cierta molestia en los juzgados, había cierta molestia en la fiscalía, porque Aldama no se había mojado lo suficiente. Y que eso además había generado molestia entre el equipo de comunicación y el equipo jurídico de Aldama, porque el equipo jurídico había llegado a un tipo de acuerdo con un magnífico abogado, Sama Choclan. Si alguno tiene algún problema de estos, que hable con él, otras que lo pueda pagar. Y la comunicación que parecía excederse, digamos, en su cometido, en representación del señor, que se llama Ramón Bermejo. Y esto había provocado, digamos, que empezara a haber alguna voz que al final se decidió darle un pequeño aviso al señor Aldama de que, hombre, Víctor, entendemos, y el tema, aunque a algunos les cuesta entenderlo, funciona así. Entendemos que tú no des todo porque sabes que si das todo puedes pringar mucho. Pero lo mínimo es que des lo suficiente para que esta gente caiga y que la trama corrupta acabe toda detenida. Aldama no ha costado mucho que lo entendiera. Es consciente que si no da pasos va a volver a la cárcel. Y es consciente de una cosa que algunos deberían empezar a tener claro, que también hemos explicado en este canal, ya ven, casualidades. Que si equiparamos lo que sabe Aldama a lo que sabe Ábalos, Ábalos sabe mucho más. Y si revienta Ábalos Aldama, valdrá lo que haya aportado. Y si no, pasará a ser un pringado. Con lo cual, en esa carrera, en esa competición, le han dicho a Aldama que, ojo, que te estás jugando ser el primero. Y Aldama lo ha entendido. Toque y aceleración. Toque y aceleración. Cosas, ¿cómo diríamos?, que pasan. Mientras nos damos cuenta que en esta trama corrupta pues hay personajes que se acaba de entender que no tienen un gran nivel intelectual, vamos a decirlo así. Hablamos de, como llamó a Aldama, el electricista de mierda, lo dijo él, no nosotros, referido a Santos Cerdán, que recordemos, hasta Puigdemont consiguió convencerle. Puigdemont, ya saben que no es el ser más iluminado del mundo, precisamente. Recuerden que a Puigdemont en el 91, si nos equivocamos, a veces nos despistamos de fechas, hasta un agente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vamos a dejarlo así, consiguió sacarle todo por irse a la cama con él, en fin, por querer, porque esto al final no es como la película esta del infiltrado, ni el macho men aquel que se metió en los Mossos, que se metió en las fuerzas independentistas, no. Pero a Puigdemont de aquellas, perdón, vamos a ser muy vulgares, con una de esto en la barra, pues ya le valía para cantar. Pues imagínense, si Puigdemont convenció a Santos Cerdán, Santos Cerdán no es el tío más inteligente del mundo. Y se demuestra cuando hoy apareció publicado en El Debate, lo citamos porque hacen una magnífica labor de investigación, que en un cambio de estas declaraciones de bienes, pues pasa de tener 9.700 a justo cuando ya conoce a Aldama tener 52.000 euros en las cuentas bancarias. Es que son tan tontos, perdón, que el dinero negro lo ponen en el banco. En fin, ¿qué quieren que les diga? Es el electricista, con todo respeto para los electricistas, que ha pasado a creerse que era un ser de luz. Todo en un día donde además, última sesión del Congreso antes de Navidad, esta gente saben que ya no tiene que trabajar más hasta pasado Reyes, donde Junts y PNV han votado en contra del impuesto energético, nueva derrota del Partido Socialista, que prácticamente ha aclarado que el lunes va a aprobarlo por decreto ley. Parece que tampoco saben que luego el decreto ley ha de volver al Congreso allí, en teoría, salvo que haya acuerdo, lo van a volver a tumbar. En fin, de estas cosas, de estas obsesiones, de estos malabarismos en el Congreso que cada vez cuadran menos.
Todo, que nos lleva a apenas, hoy es viernes ya, sábado, domingo, lunes, martes, cena de Nochebuena, la cena que todos esperemos sean felices, que disfruten con familias, amigos, todas esas cosas tan bonitas. Pero que la Moncloa será la cena de los idiotas, donde por cierto ya han invitado a John Antolín a sumarse, donde cada uno lo que va a traer de aguinaldo va a ser, hostia, a mí me pueden caer 10, a mí 15, a mí 12 años, a mí no sé cuántos. Va a ser divertida. Miren, hay una cosa que nosotros explicamos los últimos días, que sabemos que hay gente que le hace gracia. ¿Qué es mejor? ¿Que Sánchez caiga mañana o que sufra? Sabemos que eso puede parecer cruel, pero nosotros que hemos explicado en muchas ocasiones que cuando avanzan las tropas por un frente, pues no se hacen prisioneros y se fusila a todo el mundo, sabemos que eso tampoco gusta. Oiga, es la vida, es la guerra. Pues estamos en una situación conflictiva y tensa, con lo cual les aseguro que será mucho mejor la cena de Navidad de cualquiera de ustedes, sea como sea, con más recursos, menos recursos, que la cena de los idiotas de la Moncloa. Porque van a estar la mujer, el hermano, el padre, y John Antolín. Este no va a estar seguramente, obviamente, pero es la parte irónica. El fiscal general y hasta Ábalos. Todos camino de la cárcel. Seguramente que se emborrachen bien en la cena de los idiotas, porque a lo mejor es la última Navidad que celebran juntos. Nosotros recordarán que decíamos ayer que mañana en la declaración de la secretaria Sánchez, ya veremos, perdón, de Begoña, veremos qué dice, entrará, suponemos, como testigo y saldrá como imputada, en fin, cosas de esas que pasan en los juzgados. Nos vamos en principio a emplazar al domingo, luego al lunes. Saben que va a bajar mucho ahora el suflé, es ese pequeño espabilado, solamente van a filtrar alguna cosilla más y algún informe más de la UCO se va a hacer público en las próximas horas. Y vamos a llegar a Navidad y vamos a llegar luego a los programas de fin de año sobre, calculamos 26, seguramente 27, vamos a ver cómo lo hacemos para intentar seguir explicándoles todas estas historias. También les decimos que si hubiera alguna novedad, mañana, pasado, este es capaz de jodernos las Navidades y como él tiene una mierda de cena el día de Nochebuena, este es capaz de convocar elecciones el 24 para putearnos. Y ustedes imagínense qué triste debe ser, lo decimos con todo el cariño, estar o el día de fin de año escuchando las campanadas y a los 20 minutos nosotros con las uvas en la boca todavía diciendo buenas noches, que Sánchez ha convocado elecciones, porque este es capaz de putear, porque es un tipo frustrado, que le importa poco la vida de los otros. Nosotros, si pasara esa circunstancia, pues ya nos ven corriendo entre lobos, entre jabalís, porque estaremos por las montañas para hacerles llegar el programa. Si no sucede, que esperemos sea así, pues en principio sí que cuenten que el domingo volveremos también el lunes, martes tienen la cena de los idiotas. Quien quiera seguirla, a ver si ponen una cámara y nos divertimos un poco. Ese es nuestro plan para los próximos días. Tener las aportaciones, a ver si lo miramos un día de que se está animando, como es final de año, vamos a ver si se anima un poco más la gente, nos movemos ya a 12, 15 mil prácticamente por programa, estamos en récords, vamos a decirlo así. Para otra gente dirá, es poco, pero es que hacemos cada día el programa. Estamos hablando de más de 300.000 oyentes mensuales, que se dice pronto. Más de 4 millones a lo largo del año. Hombre, que esto lo hagamos gracias a esa bolita maravillosa de cristal, pues ¿qué quieren que les diga? Son de esas cosas maravillosas. Nosotros nos vamos a emplazar en principio al domingo, si hay alguna novedad volveremos mañana, informaremos por redes. Como siempre decimos, seguimos.